En este año nos hemos propuesto que el propósito del Señor se cumpla en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Amén. Bendito sea el Señor. El miércoles pasado estábamos hablando entonces del proyecto de misión al cual Dios nos quiere enviar. Un privilegio que no se lo dio a los ángeles, sino a quienes, a nosotros. Nos ha dado una encomienda maravillosa de anunciar quién es Él, de su propósito para nuestras vidas y de su amor inagotable hacia el ser humano. Por lo cual, el Señor nos llama a nosotros. Dígale al que está a su lado, te llama a ti. Jóvenes, los llama a ustedes. Nos llama a cada uno de nosotros. En la reunión con evangelismo compartía y les decía, hay ministerios que son por dones, talentos, ¿verdad? Que las personas participan y son parte de acuerdo a ciertas capacidades que Dios le ha dado. Sin embargo, evangelismo como tal es el único ministerio, óigame bien, que no se trata de capacidades, ni de talentos, ni de dones, sino todo el que ha creído en Jesucristo debe ser, y el Señor le llama a ser un evangelista. Por lo cual a todos nosotros el Señor nos llamó, nos salvó y ahora nos envía como evangelistas para que llevemos a cabo la misión más preciosa, que es de compartir la buena noticia, las buenas nuevas de salvación a un mundo que en este momento está, óigame, en un punto de desesperación. Hay cuántas vidas, ¿verdad?, necesitadas del Señor, en un punto desesperante, en un punto difícil. Y una palabra que usted le pueda dar, usted no sabe lo que puede desatar en ese corazón. ¿Y qué muchas veces nos pasa a nosotros? Que tal vez decimos, es que yo no sé hablar, es que no tengo tiempo, es que me da vergüenza. Y ponemos excusas y excusas y excusas. Y nos sentimos nosotros incapaces, inferiores, ¿verdad? Y déjeme decirle esta noticia. Si en algún momento dado usted se ha sentido inferior, se ha sentido incapaz en las manos del Señor, que usted, como quien dice, siente que no tiene nada que ofrecer para el Señor, pues yo le invito en esta hora que vayamos a 1 Corintios, capítulo 1, versos del 27 al 29. 1 Corintios 1, del 27 al 29. Amén. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor la leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sino que lo necio del mundo escogió ¿quién? Dios, para avergonzar a los sabios. Y a lo débil del mundo, ¿a qué escogió Dios? ¿A quiénes? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aleluya. Bendito sea Dios. Puede sentarse. Si entonces esta noche vamos a compartir, somos instrumentos débiles. Somos instrumentos débiles. Y usted me va a decir, sí, es verdad, yo me siento un instrumento débil, pero no sé qué de ahí, no sé qué de ahí. Normalmente
nosotros, ¿verdad? Si tenemos cierta capacidad en un área, pues las reconocemos, pero no siempre las reconocemos. Siempre hay otro que te dice, mira, pero yo siento que tú eres hábil en tal cosa, tú tienes capacidad en tal cosa. Y de repente usted se da cuenta que otro ve un poquito más de lo que usted está viendo en usted mismo. Y otro está viendo unas capacidades que usted tiene, que usted quizá de repente apenas se da por enterado. Puede ocurrir. Si de alguna manera nosotros nos sentimos incapaces, déjeme decirle que es correcto. Nosotros, como seres humanos, delante de Dios, ¿qué somos? Nosotros delante de Dios, óigame, ¿qué somos? Ahora, pero en sus manos, entonces comprendemos que es que yo, no se trata de que yo no sé, no se trata de que yo no tenga, sino de que Él es y de que Él tiene, amén. De eso es que se trata. Por lo cual, muchas veces nos sentimos a sí mismos débiles y decimos, pero ¿y cómo el Señor me va a usar a mí? Si yo lo que tengo es tanto tiempecito en la iglesia o tengo tanto tiempo y no me he desarrollado en aquella área, lo otro, ¿cómo el Señor me va a usar? Me da vergüenza hablarle a la gente. Y mucho más si no conozco a la persona, me da vergüenza acercármele y hablarle. Y nos sentimos, ¿verdad? Que cada cosa que vamos haciendo, nos sentimos como que estamos pequeñitos. Ahora bien, ¿qué de bueno tiene? ¿Qué de correcto y qué de incorrecto? En primer lugar, nosotros debemos saber que delante del Señor somos, como dijo el apóstol, siervos inútiles somos, que solo hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Qué significa? Que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, no podemos enorgullecernos de ninguna capacidad que pudiéramos tener en ninguna área, en ninguna área. ¿Por qué? Porque su palabra establece que a los orgullosos, ¿de dónde lo mira? De lejos. Y no está diciendo al que no sabe. Está diciendo al que sabe y se cree por eso la gran cosa. ¿Qué significa? Que entonces si nosotros delante del Señor nos sentimos así débiles, es correcto. Ahora bien, dice aquí la palabra del Señor en este capítulo que hemos leído, que el Señor, en pocas palabras, lo que está diciendo es que el Señor usa meras personas. Meras personas. Y una de las cualidades que encontramos mucho en la palabra del Señor es que a quienes el Señor llamó no se sintieron capaces, se sintieron débiles, no se sentían que estaban a la altura de lo que a Dios lo estaba llamando. Por ejemplo, vemos ahí a Jeremías. Dios llama a Jeremías, pero Jeremías para aquella tarea no se sentía capaz. ¿Por qué? Porque Jeremías estaba pensando en la capacidad de por sí que él tenía. Pero Dios quería demostrarle que no se trataba de la capacidad que él tuviera, sino de que Dios lo iba a usar. ¿Cuántos dicen amén? Vemos ahí a Moisés. Moisés, cuando el Señor lo llama, ¿qué le dice Moisés? Señor, pero es que yo no sé hablar, soy tardo en hablar. Hay quienes traducen, soy tartamudo. O sea, es algo que en realidad tú me estás poniendo una tarea justo en lo que yo no sé hacer. Fíjense, desde el panorama de Moisés, Dios le estaba pidiendo a él justo donde estaba su debilidad. Porque lo estaba mandando a hablar con el faraón. Y es justo lo que él tiene la dificultad, hablar. Dios le llamó para esa misión. Ahora bien, ¿qué hizo Moisés? Buscó a su hermano Aarón. Pero yo le pregunto,
¿qué hubiese pasado si Moisés, con todo y ser tartamudo, ser tardo en hablar, hubiera dicho, ok, tú me llamas, pues me voy? ¿Qué hubiese pasado? No lo sabemos. Esa parte quedará en nuestra mente en incógnita. ¿Qué hubiese pasado si él simplemente, ok, soy tarde en hablar, pero me voy y lo hago? Entonces, podemos comprender que no se trata de quiénes somos nosotros, ni de cuáles capacidades tenemos nosotros, sino que dice su palabra, abre tu boca que yo la llenaré. ¿Quién la llenará? Será el Señor. Será el Señor que utilizará nuestra vida como un instrumento. Un instrumento es algo que tú utilizas para llegar a un fin. El instrumento no es lo que lo hace, sino que simplemente es el medio. Repita conmigo, instrumento es el medio. Dios nos usa a nosotros sabiendo que tenemos debilidades, que tenemos limitaciones, pero aún así Él nos usa, como dice su palabra, para que su poder se perfeccione en nuestra vida. O sea, se trata del poder del Señor, de lo que el Señor quiere hacer. Por lo cual, si tú sientes en esta noche un área en tu vida que tú te sientes débil, incapaz, dile al Señor, Señor, yo sé que en lo débil tú me haces fuerte, bendito sea Dios. Dice su palabra que de lo necio, de lo vil, escogió Dios. Dice de lo menospreciado y aún de lo que no es, eso Dios escogió. Así que si usted se siente que usted es incapaz, que usted no sabe mucho, entonces sepa que a usted lo escogió Dios. Sepa que a usted lo escogió Dios. Si a una persona que tuviera muchas capacidades, Dios lo escoge, es porque en su corazón todavía sabe y siente que todavía no sabe nada. Bendito sea Dios, que todavía le falta mucho por conocer, sobre todo en ese acercamiento a Dios. Dice entonces, ¿para qué? Primero dice, para avergonzar a los sabios. Dice, para avergonzar a lo fuerte. Bendito sea Dios. Y para deshacer lo que es. En este mundo nosotros sabemos que la gente, estamos en el tiempo de que se enorgullece en su conocimiento. Se envanece en su propia interpretación, en su propia visión del mundo. Y por eso usted ve tantos filósofos, no de los de ayer, no, filósofos de hoy, que andan filosofando de la vida y diciendo cuantas cosas. Óigame, que suena bonito, suena lindo, pero sin esencia de Dios, con Dios fuera. Muchas interpretaciones bonitas de la vida, que usted dice, ay, pero mira qué lindo se escucha eso. Eso tiene lógica, eso tiene sentido. Sí, es verdad, la vida es así. Pero todas esas expresiones lo que tienen en común es que carecen de Dios, sino la interpretación y la visión de la propia vida. Entonces, este mundo se ha enorgullecido mucho en el yo, en el ego. Tanto así que hoy día, ¿cuántos dicen por ahí? La fuerza está dentro de ti. Todo se trata de ti, de tu interior. Tú tienes capacidades, solamente tienes que creer en ti mismo. No es la frase típica de este tiempo, Tú solamente tienes que creer en ti mismo. Óigame, no creer en Dios. No, Dios no se necesita. Si tú crees en ti mismo, entonces tú lo vas a lograr. Y la persona de momento piensa, todo está dentro de mí, yo puedo hacerlo, yo tengo esa fortaleza. Y pueden llegar lejos. Pero ¿sabe qué? Aún si el ser humano en esta vida, en cuanto a lo material, llegara lejos, ¿de qué nos sirve si perdiéramos una salvación tan grande? Porque el ser humano está empeñado en hacer las cosas a su manera, dejando a Dios de un lado. Y Dios quiere recordarnos a nosotros que somos débiles.
Somos personas, ¿verdad? Con limitaciones, pero aún así, Él es el que nos hace fuerte, Él es el que nos levanta, Él es el que nos da valor, Él es el que nos usa para la gloria de su nombre. Bendito nuestro Dios. En la palabra del Señor encontramos varios elementos que Dios utilizó para demostrarnos a nosotros que no se trata del instrumento, sino que se trata de Él. Por ejemplo, en la palabra encontramos una simple onda por ahí, ¿verdad? Encontramos una simple onda, que fue, bueno, si hubiesen habido cámaras de esas que tienen en los estadios grabando ese momento, hubieran dicho a cuántas millas por hora era que iba esa piedrecita que salió de esa onda, y creo que hubiera batido récord, a la velocidad que salió esa piedrecita de esa onda. Y yo te pregunto, ¿fue la onda de David? ¿Fue la piedra? ¿Fue la fuerza de su brazo? ¿Lo fue? No. ¿Quién fue entonces? El poder de Dios. El poder de Dios que actuó a través de la fe de David, el cual fue el instrumento que Dios utilizó. Dios utilizó la fe y el corazón de él para que esa onda como instrumento hiciera el propósito para el cual Dios lo iba a utilizar. Y una de las cosas que siempre voy a decir que me llama tanto la atención del salmista David es que en ninguno de sus salmos, luego cuando los leemos, no hay en ningún salmo donde David haga alusión de que él venció al gigante. No, jamás lo mencionó. Porque ¿saben qué? Yo estoy segura de que no lo hizo porque él simplemente sabía que no fue él. Que no fue él, sino el Dios de los cielos. Por lo cual nosotros podemos comprender que no se trata de nosotros, se trata de que Dios nos use. Y aun las cosas que podamos tener en nuestras manos, que Dios las use. Amén. Dios puede usar una mera comida. Algo tan sencillo. Dice aquí la palabra en Juan 6:9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? ¿Qué es esto para tanto? O sea, en el lenguaje de nosotros, ¿y cómo hubiera sido que se hubiera dicho en el lenguaje de nosotros? Pero esto no da para nada. Esto no da para nada. ¿Y esto? ¿Y para qué esto? Esto no da para nada. Sin embargo, de eso poco, Dios hizo algo grande. Dios alimentó una multitud. Pero yo te pregunto, ¿fueron esos pececitos? ¿Fueron esos panes los que tuvieron el poder? ¿Fueron eso? No. Fue el poder de Dios allí derramado. No fueron los panes, no fueron los peces. Fue el poder de Dios que utilizó aquel medio para él glorificarse y para lo que ya en sus planes él quería hacer en aquel lugar. Dios también utiliza una simple semillita. Bendito sea Dios. Dice en Mateo 13:32. El cual a la verdad, refiriéndose a la mostaza, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Yo no sé si usted ha visto una semillita, ¿verdad? De mostaza, no sé si la ha visto. Óigame, es más pequeña que un grano de arroz, más pequeña. Pero cuando ha crecido, es un árbol grande. ¿Quién pudiera decir que de eso pudo salir un árbol tan grande? Cualquiera dice, cuidado, eso hay que revisarlo, De ti, por más pequeño en tus áreas que tú te sientas, por más insignificante, ¿qué puede salir de ti?
si tú le das la oportunidad que el poder de Dios obre en ti. ¿Qué pudiera salir? ¿De qué podrías ser capaz si tú tus debilidades se las entregas al Señor para que sea el Señor que haga? No tu duda, no tu inseguridad, sino lo que el Señor quiere hacer. Y pregúntate, ¿y de mi vida? ¿Qué es lo que el Señor en su plan y en su propósito quiere verdaderamente usar? ¿Qué quiere? ¿Usted no se lo ha preguntado? Señor, de mi vida, ¿qué es realmente lo que tú quieres de mí? Porque definitivamente Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito. Yo no sé si ya tú encontraste, si te diste cuenta cuál es el propósito que Dios tiene para ti. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que tú camines hacia el propósito de Él. Por lo cual, si tú te viste y te has visto como Jeremías, si te has visto como Moisés, si te has visto como esa onda tan simple y tú dices, ¿para dónde va esto con un gigante tan grande? ¿Cómo una piedrecita puede contra una armadura de hierro? ¿Sabe qué? Porque se trata no de lo que tú puedes lograr, sino del poder de Dios que quiere actuar en ti para que tú con tus ojos puedas ver lo que Dios puede lograr. Bendito sea el Señor. Si te sientes tan chiquitito como una semillita insignificante que se cae aquí mismo y se perdió, no se sabe dónde cayó. Y si tú sientes que eres tan pequeño, tan simple, que alguna vez hasta quisieras pasarte por desapercibido, quisieras simplemente que ni te miraran, porque te sientes tan insignificante, déjame decirte que Dios es que te da valor. Y Dios puede hacer en ti algo tan grande que tenga que ser visible para todos. Pero tú tienes que creerle al Señor. Así que si tú te crees tan simple, tan sencillo, como un instrumento débil, a ti es que Dios te quiere usar. Porque conforme a su palabra, a ti es que te está llamando. A ti es que quiere usarte. Tu vida es en donde quiere glorificarse. Por lo cual, ¿qué tal si en esta noche le entregamos al Señor esas debilidades? Y le decimos, Señor, quiero entregarte mi debilidad. En esa área en que me siento inseguro. Y que muchas veces somos muy dados a decir, no, pero mira, aquel puede más. Esta tiene más capacidad. Fulanita tiene más capacidad que yo. Perencejito. Y ustedes se están mirando a los lados y decir, no, es fulano, no, es fulana. Pues mira que el Señor te dice, eres tú. Diga conmigo, soy yo. Soy yo. Soy yo el instrumento que Dios quiere usar. Dígalo. Soy yo el instrumento que Dios quiere usar para el propósito de Él. Bendito sea Dios.